Sí. Gracias, muy amables, sean todos bienvenidos. Vamos a la clase 31. Vamos a hablar de cerebro. Ya hemos visto bastante de cerebro, hemos visto qué es el cerebro, cómo está formado, cómo están los giros del cerebro o circunvoluciones, hemos visto cisuras, hemos visto las partes del cerebro o las áreas del cerebro. Y también hemos visto el cuerpo calloso, por ejemplo, que es un área de intercomunicación. Hemos visto sus arterias, hemos visto sus venas, hemos visto el líquido cefalorraquídeo, quiénes lo forman, dónde está ubicado, las fosas que lo cubre. Hemos visto en qué es lo que hay en cada fosa craneal, los orificios del cráneo. O sea, hemos visto bastante el cerebro. Pero ahora vamos a ver un poquito más de fisiología, de qué es lo que hace el cerebro. Entonces el cerebro es un órgano de estructura y funcionamiento complejo, sumamente complejo, encargado de controlar las funciones fisiológicas e interpretar los impulsos generados por el contacto con nuestro entorno. ¿verdad? Contiene los centros nerviosos para el pensamiento. Tú puedes pensar, la personalidad, todos tenemos una personalidad diferente, algunos nos parecemos con otros, pero también tenemos personalidades diferentes. Los sentidos, el movimiento voluntario, todo está alojado en el cerebro, todo lo que hemos hablado. El cerebro es la región más grande y destacada del encéfalo. Ya habíamos dicho que hablar de encéfalo y cerebro no es lo mismo. Ya no es lo mismo. El cerebro es el responsable de las actividades voluntarias y conscientes del cuerpo. Consta de dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, conectados con el cuerpo calloso. Miremos aquí arriba, aquí vemos la mitad del cerebro. ¿Ya? Puede ser, este es el hemisferio cerebral derecho. Y abajo vemos el cuerpo calloso, que ya dijimos que es donde se comunica el hemisferio cerebral derecho con el izquierdo. Yo te digo a ti tal cosa, yo te digo a ti tal cosa. Yo comparto la información contigo para que tú me des la información a mí. ¿Verdad? Eso hace el cuerpo calloso. Fíjate cómo vemos en el cerebro aquí arriba que se mete, ¿verdad? Hay incisuras en todo el cerebro, ¿verdad? Para formar los giros o circunvoluciones. ¿verdad? Los hemisferios cerebrales en el cerebro los podemos ver que sean iguales estructuralmente, ¿verdad? Y decimos que el hemisferio cerebral derecho es igual al hemisferio cerebral izquierdo, ¿verdad? Igual, pero en cuanto a sus funciones y áreas específicas, pues es diferente. Vemos que en el hemisferio cerebral izquierdo tenemos la habilidad numérica. Esa habilidad que tú tienes para manejar estadística, para manejar geometría, para manejar, ¿cómo se llama la otra? Gramática. La gramática de Baldor, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo se llama? No es gramática, es que aritmética, no, pero hay otra. No. La de Baldor, ¿cómo se llama? Álgebra. El álgebra de Baldor, pues es a nivel del hemisferio cerebral izquierdo. O sea, muchas personas tenemos habilidades para la matemática, yo soy uno de esos. Me encantaba siempre la matemática. Y aún ahora. El lenguaje escrito. Esa habilidad que tú tienes para poder leer el lenguaje escrito, un periódico, un libro, etcétera, está en el lado izquierdo del cerebro. El razonamiento, el decir, bueno, yo me estoy formando como médico y para yo formarme bien como médico tengo que ir a todas mis clases, tengo que ir a todos mis laboratorios, tengo que estudiar en mi casa, en vez de andar en Metrocentro, en vez de estar metido en la tablet y el teléfono, ocupar mi tiempo oportuno para lograr formarme bien. Entonces tú estás razonando bien.
pero tal vez tomas decisiones incorrectas y estás razonando mal. Entonces todo esto es en el hemisferio izquierdo. El lenguaje hablado, o sea, qué palabras o cómo yo ocupo el lenguaje para comunicarme con otra persona. Si ocupo palabras soeces, palabras malcriadeces para comunicarme con otra persona, eso lo estoy haciendo con hemisferio izquierdo. La habilidad científica, eso que te gusta la química, que te gusta la biología, ¿verdad? Y que te gusta hacer investigación científica, yo soy uno de esos, está en el área izquierda. Y como ya habíamos mencionado, si tú ocupas tu mano derecha, si yo soy diestro, quiere decir que mi hemisferio dominante es el izquierdo. Entonces lo tenemos en el lado izquierdo. Entonces fíjate, ahorita vamos a ver las funciones principales del lado derecho, de las habilidades, pues, como la perspicacia. La perspicacia es como dices tú, este cipote, este compañero me está invitando a salir, quiere llevarme al cine, me está invitando a comer, me regaló una rosa, y se porta bien buena onda conmigo, bien chero, bien amigo, bien linda gente. ¿Será que quiere andar conmigo? Entonces esa es una perspicacia, ¿verdad? Esa es parte de tu perspicacia, esa es parte del cerebro derecho. El hecho de que percibamos el mundo entero en tercera dimensión, eso es en el cerebro derecho. Que el sentido artístico, cómo tú veas una obra de arte escultural, cómo tú interpretes una pintura, eso es una parte artística que está en el hemisferio derecho. El hecho que tú tengas una imaginación, por ejemplo, yo me veo, dices tú, cuando yo me gradué en Alemania, en un hospital pediátrico en Frankfurt, trabajando como pediatra en Frankfurt. Y tú imaginas. Entonces, esa imaginación es del hemisferio derecho. Persigue esos sueños, ¿verdad? Esos sueños hay que perseguirlos. El sentido musical. El sentido musical en dos formas. El tipo de música, por ejemplo, que te gusta, ¿verdad? El hecho de que te guste tocar un instrumento, un órgano, un piano, una guitarra, un violín, un cello, una trompeta, un saxofón. Ese sentido musical lo tenés en el lado derecho. Y sobre todo, si tienes control, si tú eres zurdo, para escribir o para pegarle a la pelota, entonces lo tienes del lado derecho. Fíjate cómo en una persona las habilidades están distribuidas en ambos hemisferios, a pesar que pensemos que el cerebro es igual, que los dos hemisferios son iguales, pero no es así desde el punto de vista funcional. Cambia, es diferente. El cerebro, la superficie del cerebro ofrece repliegues irregulares llamados circunvalaciones cerebrales o giros. Ya habíamos mencionado los giros cerebrales. El cerebro se compone de sustancia blanca y de sustancia gris. Ya habíamos hablado de eso también. La sustancia gris habíamos dicho que está formada por neuronas. Y la sustancia blanca habíamos dicho que está formada por axones o fibras, ¿verdad? Axones de estas neuronas. ¿Verdad? Fíjate que la sustancia gris se halla en menor cantidad y es la que forma la corteza cerebral. Fíjate bien, en el cerebro la sustancia gris está afuera, está en la parte externa del cerebro, que se llama corteza cerebral, y esta corteza es bien pequeña, a diferencia de la sustancia blanca, que es una gran cantidad. Ya, mira el dibujo y vas a ver que afuera, mira, bien chiquita la corteza cerebral, en la sustancia gris, pero adentro, lo que está de blanco, tiene cantidad.
ya vas a ver que es una forma inversa en la médula espinal. Ya habíamos mencionado las diferentes partes del cerebro que tiene el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, y también hablamos de la ínsula. Fíjate que en el lóbulo frontal vemos están los movimientos voluntarios. ¿Recuerdas que habíamos dicho que ahí está el giro donde está el área motora primaria? ¿Ah? También tenemos el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. En el lóbulo parietal tenemos la recepción sensitiva del dolor, tacto, temperatura, distancias, tamaño y formas. En el lóbulo temporal tenemos el centro auditivo de los sonidos y de la comprensión del lenguaje hablado. Es que es diferente que yo escuche, que yo entienda lo que estoy escuchando. El lóbulo occipital es el centro visual y de la comprensión de lo que yo estoy viendo. Y así pasa en todas partes. Yo miro, pero tengo una área de comprensión de lo que yo estoy viendo. Yo escucho, pero tengo una área de comprensión de lo que yo estoy escuchando. Yo siento, pero hay un área de comprensión de lo que yo estoy sintiendo. Y el lóbulo insular, que está principalmente encargado de la memoria, integración de las demás actividades cerebrales. El lóbulo insular, yo te había dicho que tú debes de apartar el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Se aparta, lo haces así a un ladito, con cuidado, y ahí se logra ver la ínsula, el lóbulo insular, principalmente relacionado con la memoria. Fíjate cómo podemos ver aquí en el dibujo las diferentes áreas. Ves en amarillo el área frontal, en azul el área parietal, en morado el área temporal y aquí en celestito el área occipital. Vemos que en el giro que está adelante de la cisura central, tenemos el área motora primaria y en el giro que está atrás de la cisura central, el área sensitiva primaria. En el área frontal tenemos una área premotora y también tenemos las funciones intelectuales superiores, donde decíamos que es pensamiento, razonamiento. Mira, tú piensas las cosas que haces o deberías de pensar las cosas que haces antes de hacerlo, me incluyo en ello. Deberíamos de pensar antes las cosas que hacemos. Razonar bien lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal, lo que vamos a hacer. Aquí vemos un área bien importante que se llama el área motora del habla y se llama conocida como el área de Broca, con B. Broca. Necesito que te aprendas esa área, el área de Broca. El área de Broca es aquella en la cual tú puedes seleccionar las palabras que tú vas a ocupar al hablar. El área de Broca es donde tú seleccionas las palabras que ocupas al hablar. De ahí vamos al área parietal, donde tenemos, ya dijimos, el área sensitiva primaria y el área de asociación sensitiva. Es que yo siento una caricia. Pero esta caricia es una caricia de alguien que yo ya conozco, es mi pareja acariciándome. Yo ya conozco esa caricia. Entonces yo estoy asociando esta caricia con alguien. Entonces yo ya sé, estoy asociando, no solo estoy sintiendo, estoy asociándola con alguien. ¿Ah? Es cuando tú te quemas con el café, cuando te tomas el café, inmediatamente sientes la quemadura, pero tú ya sabes que es una quemadura con café. Pero doctor, es que es evidente que lo estoy viendo, sí, pero no es la evidencia que lo estás viendo, sino que la área asociativa te está diciendo que esa quemadura es con el café. De ahí tenemos en el área occipital, fíjate, a punta tenemos el área visual primaria, o sea, yo miro,
Acuérdate que habíamos dicho que no miramos con los ojos. Estamos captando la luz, estamos captando la información visual con los ojos. Y es a través de los receptores, de los conos y bastones de la retina, que transforman este impulso en impulso eléctrico y que mandan en el área visual primaria lo que tú miras. O sea, tú miras con el área visual primaria. Pero tenemos aquí arriba el área de asociación visual. ¿Cómo te llamas? Yo veo a Iris y yo ya la asocio que es una compañera de anatomía 1. ¿Pero por qué la asocio? Es que yo ya la había visto antes. Y yo al verla la reconozco y digo, ah, esta compañera es una compañera de anatomía 1. ¿Entiendes? Yo ya estoy asociando, porque yo ya la vi antes. Cuando andas tú buscando tu carro, que no sabes dónde lo has dejado allá en el parqueo, tú lo encuentras y dices, ella ya está en mi carro. Así que lo reconoces porque el área de asociación visual te dice, hey, mira, ese es tu carro. ¿No? En el área temporal, vamos a ver que tenemos el área primaria, donde tú escuchas. Me estás escuchando a mí ahorita hablar. Pero aquí al final tenemos el área de compresión y formación del lenguaje, o sea, donde tú entiendes lo que yo te estoy hablando. Comprensión del lenguaje. Yo entiendo lo que me hablan. También, por ejemplo, tú escuchas el ruido de un pajarito en el bosque o aquí afuera en árboles y tú dices, hey, esa es una chiltota, por decirte algo. Pero es que tú estás identificando porque auditivamente tú ya escuchaste este sonido antes y ahora lo estás asociando, ¿verdad? Y lo estás comprendiendo que es una chiltota. ¿De acuerdo? También hay un área aquí al final que se llama área de Wernicke, con W, área de Wernicke. Ya te había mencionado que el área de Broca es donde tú tomas las palabras para hablar, pero el área de Wernicke es donde tú comprendes el lenguaje. Por ejemplo, si yo te estoy hablando en español, tú me estás comprendiendo lo que yo te estoy diciendo. Si yo te comienzo a hablar en inglés y tú puedes hablar inglés, tú me vas a comprender y es en esta área de Wernicke. Si yo te hablo en francés, si yo te hablo en árabe, en italiano, tú me vas a comprender en esta área, porque es el área encargada de eso, en el área de Wernicke. Y eso es importante, ya lo vamos a ver en la parte patológica más adelante. Necesito que reconozcas y te aprendas el área de Broca y el área de Wernicke. Todo lo que te estoy diciendo aquí ahorita es importante, sumamente importante. Pero el área de Broca y Wernicke es también importante. Ya habíamos hablado que la cisura de Silvio, esta cisura está dividiendo el lóbulo temporal con el frontal, de ahí parte del parietal. Es al final, en esta área, donde termina la cisura de Silvio, la cisura de Silvio, perdón, sí. La cisura de Silvio es donde está el área de Wernicke. Más adelante vamos a ver exactamente a dónde. Y la cisura de Rolando, o conocida como cisura central, es la que te va a dividir el lóbulo frontal con el parietal. Esto ya lo habíamos visto. Cisura de Rolando y cisura de Silvio. Aquí puedes ver lo que yo te mencionaba. Mira, aquí en esta área está el área sensorial del lenguaje de Wernicke. Y aquí adelante está el área de Broca. Fíjate que te va a llegar un paciente con derrame cerebral a la emergencia, y yo ya te lo había mencionado. Este paciente tú le dices, señor, ¿y qué le pasó? ¿Qué estaba haciendo cuando le pasó esto? Padece de la presión.
y el paciente se te va a quedar viendo como que le estás hablando en chino. Bueno, si no estás interrogando a un médico en chino, te vas a revés, ¿verdad? Pero o sea, el paciente no sabe hablar chino y tú le estás hablando y preguntándole y él, o sea, no entiende. ¿Por qué? Porque el derrame cerebral ha afectado el área de Wernicke. Y el paciente no comprende lo que le estás diciendo, lo que estás preguntando. O sea, por muy fuerte que le hables o que le hables lento, no va a hacer que él te entienda. ¿Por qué? Porque las células, las neuronas encargadas de comprender lo que tú le estás diciendo está dañada. Tiene un derrame y tú ya tienes que ir pensando, este paciente tiene una lesión del área de Wernicke. No me entiende lo que le digo. También te puede llegar un paciente de la misma forma y este paciente se te queda viendo y se nota que te entiende lo que le estás diciendo. Inclusive tú le dices, levanta el brazo y lo levanta. Le dices, mueve el brazo izquierdo o la mano y el paciente lo hace. O sea, te entiende. Pero cuando tú le dices, mire, ¿qué le pasó? Dígame qué le pasó. Entonces él te va a decir, lunes, martes, sábado, caída, carro. Te está hablando incoherencia, o sea, no hilvana una oración bien. No tiene las palabras correctas para explicarte. O sea, él te entiende. Él te comprende lo que tú le estás preguntando. Inclusive tú le has dicho que haga una acción y él la hace. Pero a la hora de él agarrar las palabras para explicarte lo que le pasó, no lo puede hacer. Entonces, en ese momento tú dices, él me entiende, pero no me puede expresar lo que yo le estoy preguntando. Por lo tanto, este paciente tiene lesión del área de Broca. Tú ya te vas adelantando. Paciente con lesión del área de Broca probablemente, y lo anotas. Paciente me comprende lo que le digo, entiende órdenes, pero no sabe expresarse. Ese es un paciente con una probable lesión del área de Broca. ¿Ves cómo es la diferencia? O sea, no es lo mismo un área de Wernicke dañada con un área de Broca dañada. ¿Estamos? Por eso es la importancia. Esta es una fotografía donde ves el área frontal, el área parietal y el área occipital. Eso ya lo habíamos visto. Aquí podemos ver lo que te mencionaba, que te dice que la corteza cerebral es una capa externa de material gris, llena de pliegues, que dijimos que eran los giros, las circunvalaciones, de unos 2-6 milímetros de espesor, donde está formado por neuronas. Y el cuerpo calloso une ambos hemisferios. También en este sitio se unen los hemisferios cerebrales al resto del encéfalo. O sea, se une al diencéfalo. El diencéfalo es el que se encuentra donde está el tálamo. Ya tú sabes qué es el diencéfalo. ¿Quiénes forman el diencéfalo? Ya hemos dicho tálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo. Y es el centro coordinador principal del cerebro, principalmente por el tálamo. Y aquí te lo dice, el tálamo es un centro de integración que recibe las señales sensoriales y además donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral. Todas las entradas sensoriales al cerebro, excepto las olfativas, son controladas por este órgano. Voy a hacer un alto aquí. Ya te había dicho que todas las partes sensitivas pasan por el tálamo, excepto las olfativas. Esa fue esta pregunta de examen. Ahora, quiero que entiendas, es que pueden pasar por él, pero él no tiene nada que ver con ellas. ¿Me explico? Porque también pasan las motoras, las que vienen de arriba para abajo, motoras pasan por el tálamo, pero él no tiene nada que ver con ellas, solo pasan. Pero todo el resto sensitivo sí tiene que ver con él. Él tiene que modularla, excepto las olfativas.
El hipotálamo está encargado de la regulación de los impulsos fundamentales del organismo y de las condiciones del estado interno de los organismos. Por ejemplo, homeostasia. Mantener, por ejemplo, hidratado el cuerpo. Mantenerlo en un estado funcional, ¿verdad? El estado energético. ¿Cuánta energía tú necesitas para pasar 6 horas aquí en la mañana en la universidad? El cuerpo te demanda desayuno. Es que voy a pasar también otras 6 horas en la tarde, doctor. Bueno, el cuerpo te va a demandar almuerzo. Y eso lo hace el hipotálamo. La temperatura. ¿Cuál es la temperatura óptima que tu cuerpo necesita para que tus órganos trabajen adecuadamente? Eso lo regula el hipotálamo. El hipotálamo también está implicado en la elaboración de emociones y en las sensaciones de dolor y placer. También actúa en eso. El hipotálamo actúa también como enlace entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Recuérdate la relación que tiene el hipotálamo con la hipófisis. ¿Verdad? La hipófisis, ahí está conectada directamente con él. En el cerebro, la distribución de sustancia gris y sustancia blanca es a la inversa de la observada en la médula espinal. La sustancia gris se dispone periféricamente, formando una capa delgada llamada corteza cerebral, ¿verdad? La corteza cerebral es la más externa, formada por neuronas. Y la sustancia blanca formada casi toda la porción funcional del cerebro y conecta la corteza con los núcleos grises ubicados en la base del cerebro. O sea, la sustancia blanca está formada por axones, ¿verdad?, que vienen de la corteza cerebral y van hacia abajo, a través de los ganglios basales, ¿verdad? Y van hacia abajo. La corteza cerebral es una capa multineural compleja. Presenta diferencias que han hecho que se la divida en áreas con características propias. Ya lo vimos, ¿verdad? Áreas que están relacionadas con el razonamiento, con la parte motora, sensitiva, auditiva, visual. O sea, cada quien tiene su especialidad. Es el órgano que rige la consistencia, que gobierna la afectividad y también la función intelectual, como el pensamiento, la capacidad de aprendizaje, memoria, lenguaje y cualquier tipo de acto, que son actividades o funciones superiores. Además, es la iniciadora de los movimientos voluntarios. Natalia. Sí. Los ventrículos. Aquí hubieron preguntas de examen en el parcial. Ya habíamos mencionado en el sistema, en el cerebro, en el sistema nervioso central, hay líquido. Es el líquido cefalorraquídeo. Ya tú sabes qué es el líquido cefalorraquídeo, ya fuiste a investigar quiénes lo producen, ya fuiste a investigar de qué está formado el líquido cefalorraquídeo, porque el día de mañana vas a hacer una punción lumbar, te van a mandar un resultado de la punción lumbar y te van a decir, mire, este paciente tiene esto y esto. Y tú tienes que saber los componentes para saber si ese líquido cefalorraquídeo está bien o está mal. Tal vez sea una meningitis o un derrame cerebral. Pero este líquido se tiene que mover en alguna parte y tiene ventrículos laterales, que son 2, uno a cada lado del hemisferio cerebral. El tercer ventrículo que está en el diencéfalo. Y el cuarto ventrículo que dijimos que está entre el cerebelo y el tallo cerebral. Y todo esto se comunica. Mira en la parte celeste cómo está recubriendo el cerebro por arriba, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y se va para abajo. Se va hacia la médula espinal, hasta llegar hasta la caudequina, ¿verdad? Hasta allá abajo, por L1, L2, que ya tú sabes, que hasta ahí llega la médula espinal. Pero las membranas cerebrales, que son las meninges, llegan más abajo. Llegan más abajo. Y también el líquido cefalorraquídeo. Las áreas corticales son de 3 tipos. Las áreas corticales son de 3 tipos.
sensoriales que reciben estímulos sensitivos o aferentes y los hace conscientes. O sea, tú te haces consciente de que alguien te pellizcó. Tú te haces consciente de que te metiste un clavo en la mano. Tú te haces consciente del calor que está haciendo. Tú te haces consciente del frío que hace en la madrugada, ¿verdad? La otra es la parte motora, que envía las órdenes motoras voluntarias. O sea, tú decides doblar el brazo, tú decides pararte, tú decides acostarte, etcétera. Son movimientos voluntarios. Y también tenemos las áreas asociativas, áreas corticales integradoras y coordinadoras que contactan áreas motoras sensitivas. O sea, yo percibo la sensación de una caricia, pero yo ya sé que esta caricia es de alguien que yo conozco, de mi pareja, por ejemplo, ¿verdad? Yo siento ese sabor amargo al café, que le hace falta un poquito de azúcar, pero es que el cerebro te lo asocia con algo que ya tú sabías, que era el sabor amargo del café. O sea, te lo asocia, te lo hace saber. Entonces, esos son los 3 tipos de áreas corticales: sensitivas, motoras y asociativas. Necesito que me vayas a buscar qué es el homúnculo cerebral. Homúnculo cerebral, sin H. Homúnculo cerebral es sin H. Les dije a los compañeros que te iba a subir lo que yo tengo, pero quiero que me lo vayas a buscar tú. El homúnculo cerebral es una representación grotesca del cuerpo en el cerebro. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este dibujo, que no se logra ver. Déjame buscarte dónde está el homúnculo. Por lo menos los que yo tengo. No lo oye. Me recuerdo que lo tenía por aquí. El homúnculo cerebral fue creado por un artista europeo. Aquí está. No es el que yo quería mandarles. Ahí les voy a mandar, le acabo de mandar la representación cerebral, pero es que quiero que me busquen la foto. Es que es una foto del cuerpo humano en una forma grotesca, es el homúnculo, pero esa queda exactamente representado en la corteza cerebral. Y aquí vemos cómo está el área que está representada en la corteza de los dedos de los pies, la pierna, el tronco, los brazos, las manos, los dedos, los ojos, la cara, los labios, la mandíbula y la lengua. Y fíjate que la cara en ese homúnculo es la parte más grotesca, la más grande, y es la que representa más en la corteza cerebral, la que ocupa más área que el cuerpo y el tronco. Eso no representa mucho en la corteza cerebral, pero lo que corresponde a la cara y la lengua representa un gran área en la corteza cerebral. Entonces, ve a buscarme sobre el homúnculo y me lo subes. Quiero ver la cara. El que te mandé yo no se ve la cara, sino que está la representación del cuerpo. Pero te quiero que me busquen la cara, y es bien bonito. Y me lo subes al WhatsApp. Aquí volvemos a ver en azul el área de Broca. Vemos en verde la corteza auditiva. Y aquí en amarillo, mira, el área de Wernicke.
¿Ve? Es donde termina exactamente la parte final de la cisura de Silvio. Y atrás está en rojo la corteza visual. Las neuronas, pues las neuronas también se clasifican en neuronas sensitivas que van a transportar impulsos sensitivos, en neuronas motoras que van a transportar impulsos de tipo motor, y las interneuronas o internunciales, que son las que van a comunicar una neurona con otra. Yo te mando un impulso a ti y tú lo vas a retransmitir, ¿verdad?, hacia una área específica. Ejemplo de eso, ¿se acuerdan que habíamos visto el reflejo rotuliano? En el reflejo rotuliano pegábamos en el tendón rotuliano, el impulso, el receptor capta ese golpe, lo transmite con un nervio sensitivo hacia la médula espinal, y es de la médula espinal donde una neurona motora tira el impulso motor hacia el cuádriceps femoral y que la paciente extiende la pierna, ¿verdad? Entonces ese es un arco reflejo donde estamos ocupando tanto neuronas sensitivas como neuronas de tipo motor. Ya lo habíamos visto.